Hola Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tengo todo preparado para poder echarte una mano, para poder explicarte esas dudillas que me dices que tienes, ¿vale? En los dos temas que me estás planteando, ¿vale? Tengo una pizarra, ¿vale? Tengo el ordenador donde voy a proyectar algunas presentaciones y bueno, espero poder ayudarte, ¿vale? Ya me cuentas. Bueno, como te pongo aquí en la pantalla, fijándome en tus apuntes, me planteas dos grandes temas, como son los espectros atómicos y el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Esta es la primera hoja que me mandas, que hay algo de teoría y sobre todo hay ejercicios, y en la otra pues un tanto de lo mismo, ¿no? sobre estos temas, ¿vale? Bueno, pues antes de explicarte o de darte la teoría de lo que son estos dos conceptos, ¿vale? Antes de empezar a explicarte qué es eso de los espectros atómicos, me gustaría hacerte un pequeño repaso de cómo ha ido evolucionando el concepto del átomo, ¿no? A lo largo de la historia, ¿vale? Y para eso tengo aquí una presentación que preparé para los chavales de tercero de la ESO, muy sencilla, ¿vale? Para que, bueno, pues podamos entender dónde nos encontramos en ese momento en el que surgen conceptos cuánticos, en el que surgen problemas como por ejemplo el efecto fotoeléctrico, que no se podía explicar muy bien, por qué aparecían ciertas manchas en los espectros electromagnéticos, ¿vale? Entonces voy a hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo que ha significado pues el concepto de composición de la materia, de qué estaba hecha la materia, ¿vale? Bueno, pues muy rápido. Ya desde la Grecia antigua, ¿vale? Antes de, bueno, pues estamos hablando en el siglo V antes de Cristo, posiblemente, vamos a comprobarlo. Sí, efectivamente. Bueno, los griegos ya se estaban planteando, estaban pensando de qué podía estar hecha la materia, ¿no? Algunos, como Demócrito, un filósofo de aquella época, aquí, ¿vale? Pues ya empezó a plantear que la materia debía estar formada por pequeñas partículas indivisibles, que en griego quiere decir átomo, ¿no? Fue el primero en plantearlo. Pero había otro filósofo, creo que se llamaba Empédocles, mucho más, bueno, pues tenía más fuerza, ¿no? Más credibilidad, o quizás sus ideas pues gustaban más en aquella época, porque él pensaba y él proponía que la materia no podía estar hecha de partículas atómicas, ¿vale? O partículas indivisibles, ¿no? Sino que debía estar formada por los cuatro elementos de la naturaleza, es decir, el fuego, el aire, el agua y la tierra, ¿no? Y esa idea pues gustó mucho. Y bueno, pues un siglo después, Aristóteles, bueno, pues que era un filósofo bueno, pues al que se seguía y al que se tenía, bueno, pues se creía todo cuanto sabía, ¿no? Bueno, pues él afirmó o cogió las ideas de Empédocles y dijo, no, efectivamente, la materia no puede estar formada por átomos, sino debería estar formada por los cuatro elementos de la naturaleza. Bueno, pues esta idea duró durante 2000 años, ¿vale? Ya estamos bueno, pues hasta 1800, 1700 aproximadamente, bueno, pues se seguía creyendo que la materia estaba formada por los cuatro elementos de la naturaleza, ¿vale? Nada de átomos, nada de átomos. Y es que Aristóteles fue un filósofo griego que bueno, pues sus ideas tuvieron muchísima fuerza, ¿vale? Bueno, pues tuvimos que llegar hasta 1800 para que Dalton, ¿vale? Bueno, pues un científico de aquella época retomara las ideas de Demócrito para que, bueno, pues para que la gente supiera que realmente la materia estaba formada por átomos. Y él, bueno, pues planteó sus postulados, ¿vale? No los vamos a mencionar ahora, pero gracias a él se retomó 2000 años después la idea o el concepto de átomo. La materia debía estar formada, lo pongo aquí, por pequeñas partículas indivisibles, indestructibles, ¿vale?
Ya estamos en 1800, hemos hecho un salto enorme. Pero el siguiente, lo que a continuación venía a suceder es que gracias a la ciencia, gracias a la experimentación, bueno, pues los científicos fueron capaces de ir descubriendo pequeñas partículas aún más pequeñas que el átomo, ¿vale? Surgieron las partículas como el electrón, el protón, el neutrón, ¿vale? A lo largo de esos años, a partir de 1800, a finales de 1800, pues ya los científicos iban descubriendo poquito a poco pues nuevas partículas subatómicas, ¿vale? Electrón, protón, neutrón, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos en una época en la que, bueno, pues el átomo, como decía Dalton, pues tenía que estar formado por algo más. No podían ser partículas indestructibles, no podían ser partículas macizas, ¿vale? Sino que gracias a la experimentación, bueno, pues surgieron distintos modelos atómicos que aquí te pongo y que te voy a resumir de manera muy rápida, ¿vale? El primero en proponer un modelo novedoso y distinto al de Dalton fue Thomson, cerca de 1900, ¿vale? Él creía que la materia seguía estando formada por átomos, pero decía que los átomos eran partículas materiales positivas, ¿vale? Y en ellas debían estar incrustadas pues unas pequeñas partículas negativas, ¿vale? Los famosos electrones. Estamos a principios del siglo XX, a principios de los años pues 1900, ¿vale? Bueno, pues por aquella época surgieron distintos, ¿cómo te puedo decir?, fenómenos físicos que nadie podía explicar solo con la teoría de Dalton. Solo con creer que la materia estaba formada por átomos indivisibles, sin más, pues no podíamos explicar fenómenos como la electrización, te lo pongo aquí, los espectros discontinuos, que en un ratito voy a intentar explicarte qué es eso de espectro electromagnético y por qué discontinuos, y el famoso efecto fotoeléctrico, que en aquella época no se entendía qué estaba pasando. Bueno, pues el modelo de Dalton, aquí lo pongo pues ya deprimido total, pues bueno, pues su teoría fue cada vez cayendo en desuso y los distintos modelos que surgieron a partir de 1900 pues tratarían de conocer un poquito más la estructura del átomo y de dar respuesta a estos tres problemas de aquí, ¿vale? Con el modelo de Thomson, átomos, partículas materiales positivas con electrones incrustados, ¿vale? Bueno, pues podríamos explicar eso de la electrización, ¿vale? Es un concepto que, bueno, que no voy a detenerme en él, pero seguíamos sin poder explicar por qué los espectros eran discontinuos, ¿vale? O por qué sucedía el famoso efecto fotoeléctrico. Bueno, poco a poco, ¿vale? Por aquella época, por 1900, había un famoso científico, Max Planck, ¿vale?, que, bueno, pues lanzó una teoría súper novedosa y que casi nadie hizo caso, hasta que no llegó Einstein, ¿vale?, unos pocos años después, también alrededor de 1900, ¿vale?, Max Planck propuso una teoría sobre, ¿cómo te puedo decir?, sobre la famosa cuantización de la energía, ¿vale?, el concepto de cuántico, ¿vale? Él fue el primero en proponer, bueno, pues en dar posibles soluciones a estos fenómenos a partir de su teoría, ¿vale? Pero nadie, repito, nadie hizo caso de lo que proponía Max Planck, ¿vale? Ni siquiera Thomson, ¿vale? Pero es que luego, poco después, alrededor de 1910-1911, como ya se iban descubriendo pues más cosas de los átomos, es verdad que ya se conocía la partícula electrón, ¿vale? Pero Rutherford, por ejemplo, propuso un modelo atómico muy novedoso, ¿vale?, con su experimentación. ¿Te suena el experimento de la lámina de oro? Bueno, pues gracias a él se descubrió, entre otras cosas, que el átomo
pues no era una partícula material maciza, sino que debía ser una partícula hueca, totalmente hueca, ¿vale? Y debía contener, como lo pongo aquí, un núcleo, que el núcleo debía contener a su vez pues toda la carga positiva que tenía el átomo. Es decir, el átomo debía tener una parte positiva concentrada en su núcleo. Y además, la masa del átomo debía estar también concentrada en su núcleo. ¿Y qué pasaba con los electrones? Bueno, pues él proponía pues un modelo, como puedes ver aquí, planetario. Es decir, él creía que los electrones debían estar moviéndose de manera circular, como si fueran planetas, en torno al núcleo positivo, ¿vale? Para él, para Rutherford, los electrones daban vueltas en órbitas, ¿vale? Es un concepto clásico, es un concepto muy antiguo, el concepto de órbita. ¿Qué quería decir órbita? Bueno, pues es muy sencillo de entender. El concepto de órbita se refiere a una trayectoria bien conocida o bien definida, como la de los planetas. O sea, podíamos saber en todo momento dónde se podía encontrar el electrón. Aquí, 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 recorriendo pues unas trayectorias circulares, porque para Rutherford los electrones describían órbitas circulares en torno al núcleo. Y algo súper importante para Rutherford, sin hacer caso a lo que proponía Planck sobre la cuantización de la energía, que luego lo explicaré, ¿vale? Sin hacer caso de esa teoría, decía pues que los electrones debían circular, hacer órbitas circulares en torno al núcleo, ¿vale? Pero de cualquier tamaño. Para él podía los electrones describir cualquier órbita de cualquier tamaño, ¿vale? Voy a aprovechar que tengo aquí una pizarra, bueno, pues para dibujar lo que significaba para Rutherford el tener electrones describiendo órbitas circulares a cualquier distancia del núcleo, ¿vale? Si este es el núcleo positivo, ¿vale? Los electrones debían estar moviéndose en órbitas circulares. Pero para Rutherford valía cualquier órbita. Podía ser un poquito más grande, un poquito más pequeña. Vamos, que los electrones podían ocupar, describiendo órbitas circulares, cualquier zona, esto es súper importante, cualquier zona del átomo, ¿vale? Cualquier zona. Trayectorias circulares de cualquier radio, ¿vale? Súper importante. Bueno, pues pasó muy poquito tiempo después, 2 años más tarde aproximadamente, cuando Bohr, otro científico, sí hizo caso de la teoría cuántica, o la teoría cuántica de la cuantización de la energía que propuso Planck en 1900. Bueno, voy a explicarte primero qué proponía Bohr, qué modelo atómico proponía Bohr, utilizando las ideas de Planck, y luego explico lo que Planck pretendía o lo que decía su teoría, ¿vale? Para Bohr, haciendo caso de la teoría cuántica de Planck, ¿vale? Para Bohr, el átomo seguía teniendo un núcleo positivo, y lo pongo aquí, ¿vale? Seguía proponiendo un modelo muy parecido, muy parecido al modelo planetario de Rutherford, pero aquí pongo, a ver, que sale aquí un mensaje, aquí pongo, modelo planetario mejorado. ¿Por qué el modelo de Bohr era un modelo planetario mejorado? Bueno, pues resulta que los electrones, es verdad que seguían describiendo órbitas circulares, igual, órbitas circulares, pero ahora la diferencia al modelo de Rutherford es que, cogiendo las ideas de Planck, Bohr decía que los electrones no podían describir cualquier trayectoria circular. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a ir a la pizarra, ¿vale? Esto era para Rutherford, ¿vale? Rutherford. Voy a poner así, es que estoy bastante torcido. Bueno, esto era para Rutherford. Un núcleo y los electrones dando vueltas en torno al núcleo con cualquier trayectoria, con cualquier radio o cualquier trayectoria circular de cualquier radio. A eso quería decir.
Pero para Bohr, ¿vale? Para Bohr, cogiendo las ideas de Planck, el núcleo seguía estando en el centro, con carga positiva, pero ahora los electrones seguían moviéndose de manera circular, pero ya no podían describir cualquier circunferencia, de cualquier tamaño, no. Había electrones que podían describir esta circunferencia, pero otros electrones, a lo mejor, podían escribir, o estaban describiendo, una trayectoria circular un poco más grande, ¿vale? Pero entre ambas trayectorias, entre ambas órbitas, ¿vale? Existía una zona prohibida, en la que no podía haber ninguna órbita circular, gracias a la teoría cuántica de Planck, ¿vale? Que ahora lo explicaré a continuación. Entonces, para Bohr, los electrones seguían dando vueltas de manera circular, pero no podían describir cualquier circunferencia. Entre ambas órbitas existía una zona prohibida, ¿vale? Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que los electrones poseen energía. ¿Por qué poseen energía? Primero porque interaccionan con el núcleo. ¿Pero por qué? Bueno, los electrones sabes que son cargas negativas, ¿no? Y el núcleo tiene carga positiva. Pues cuando tenemos una carga negativa y una carga positiva existe una atracción, ¿vale? Y de ahí surge una energía potencial, ¿vale? Bueno, pero ese es el otro tema. Pero lo que tienes que tener claro es que los electrones, por el hecho de existir, por el hecho de tener masa, por el hecho de tener una carga, van a tener una energía potencial, ¿vale? Y además una energía cinética, que seguro que te acordarás de que es una energía debido al movimiento de algo, ¿no? Bueno, pues entonces los electrones, por el hecho de existir, tener masa, por el hecho de tener carga y por el hecho de tener un movimiento, una velocidad, van a tener una energía, ¿vale? Bueno, pues esa energía es constante, ¿vale? Esa energía es constante. Y a eso se refiere cuando decimos que los electrones están describiendo órbitas circulares estacionarias. El concepto de estacionario quiere decir energía constante, que este electrón no va a cambiar su energía a lo largo de esta órbita, la va a tener siempre igual, a no ser que hagamos cositas con ese electrón. Eso luego lo veremos y tendrá que ver con los saltos de los electrones a distintas órbitas, ¿vale? Entonces, Bohr planteaba órbitas circulares, pero no de cualquier tamaño y por lo tanto no valía cualquier energía. Esto es una órbita y esta es otra órbita, ¿de acuerdo? Bueno, pues este electrón de aquí tenía que tener una energía diferente a este electrón. ¿Por qué? Porque estaba moviéndose en torno al núcleo en una órbita de radio mayor o de radio diferente, ¿no? Entonces, cada electrón en cada órbita iba a tener una energía constante, órbita estacionaria, y ya está. Y entre ambas órbitas existía una zona prohibida donde no podían haber electrones, no podía haber órbitas, ¿vale? Esto fue gracias a que Bohr cogió la idea o la teoría cuántica de Planck.